Nuevo ataque en el puerto de Odesa, esta vez un barco que tenía la fachada de una ayuda humanitaria de envío de granos, se terminó revelando armas occidentales, municiones que fueron eliminados por el ejército ruso. Vamos a ver de qué se trata esta noticia. Rusia jaló del gatillo. Todo explotó y ahora el humo se puede ver a varios kilómetros de Odesa. La ciudad ucraniana se vio envuelta en caos cuando un ataque aéreo ruso destruyó un buque en el puerto de Odesa, contrario a las versiones ucranianas que hablaban de un cargamento de grano. Las autoridades rusas confirmaron que el barco transportaba municiones y armamento destinado a fortalecer la resistencia ucraniana. La explosión fue tan potente que la columna de humo negro ascendió hacia el cielo, visible desde kilómetros a la redonda. Este ataque fue una respuesta directa a los recientes intentos de Ucrania de desestabilizar Moscú con drones, lo que desató una cadena de represalias rusas. La ciudad, en su momento de vulnerabilidad, se convirtió en el epicentro de un mensaje claro. Rusia no toleraría más provocaciones sin respuestas devastadoras. Los detalles. A continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar este análisis y para ello vamos a hablar con nuestra queridísima amiga Margarita Pécora. Margarita, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué ¿Qué te tal? parece? Muy bien. Nuevo ataque, nuevo envío de armas occidentales y la vergonzosa fachada de Zelensky con envío de granos. Así es. Bueno, le está dando patadas de ahogado, como se dice por acá, por tierras sudamericanas. Mira, antes de entrar a desmenuzar en los detalles de ese certero ataque con aviones caza ruso a ese buque de carga ucraniano en el puerto de Odesa y de una cantidad importante de ciudades que ya van quedando en poder de Rusia, me gustaría, Mirelis, ubicar a nuestros ciberlectores en el escenario actual. ¿Cuál es el escenario? Mira, Rusia acaba de manifestar su aceptación a la propuesta de tregua por 30 días, pero condicionándola a medidas que lleven a ambas partes beligerantes a una paz duradera y a eliminar las causas profundas de la crisis humanitaria ucraniana. Y eso lo declaró este propio día jueves el presidente Vladimir Putin durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. Además, el presidente ruso consideró que deben tomarse las decisiones en cuanto a la solución del conflicto, de acuerdo a la situación en el terreno, y en eso está claro, tiene que ser lo que está ocurriendo realmente concretamente en el frente. Y fue ahí donde Putin confirmó lo que vos y yo, Mirelis, venimos anticipando en nuestros comentarios, de que la situación específicamente en la provincia de Kursk está completamente bajo el control de Rusia. Eso lo dijo Putin, lo confirmó. Él argumentó que el grupo enemigo está en completo aislamiento y que las tropas ucranianas han perdido el control dentro de esa zona de invasión. Además, graficó que los soldados ucranianos están tratando de salir en grupitos, Mirelli, se escabullen como serpientes, de 2 a 3 a la vez, pero dice Putin que todo eso ya está bajo control y bajo fuego ruso. ¿Te acordás que también estuvimos hablando de cómo hubo un grupo, creo que fueron 800 soldados rusos que avanzaron y se internaron en las tropas ucranianas dentro de Kursk, avanzando por dentro de un gasoducto? Entonces, esto nos da la medida, Mirelis, de la ferocidad que se ha desatado por parte del ejército ruso para de una vez por todas desalojar de ahí, de sus tierras de Kursk, al intruso ucraniano que penetró allí el año pasado y se vanagloriaba incluso de eso. Y bueno, fíjate que esa misma fiereza de Kursk es la que distingue los ataques rusos ahora contra todo lo que
flote o avance sobre las aguas de Odessa y huela a rearme o aprovisionamiento ucraniano de parte de algunos de sus aliados otanistas, porque todo eso es lo que se ha escuchado en todas esas cumbres de emergencia, que van a hacer que no le van a dejar sola, que le van a seguir mandando ayuda. Bueno, así que mira, Elvis, efectivamente, tal como estamos viendo ahí en la imagen que estás proyectando, son impresionantes las imágenes que estamos viendo del buque de carga ese envuelto en esa bola de fuego, y creo que la expresión es la expresión más gráfica de la contundencia de los disparos que hicieron los cazas rusos. Pero me gustaría luego detenerme a razonar en por qué mientras se logran avances en el frente allá en Kursk y otras ciudades que caen ya en manos rusas, Odessa sigue estando en el foco de Moscú. Creo que eso lo podremos ver un poquito más adelante. Mire, Luis. Sí, es correcto. Bueno, lo primero que quiero comentar, Margarita, es que a Putin no le van a volver a hacer lo mismo que en los acuerdos de Minsk. No le van a volver a hacer lo mismo, porque eso fue una fachada para rearmar a los ucranianos. Y precisamente el presidente ruso, pues, no lo va a permitir ahora. Quieres un alto al fuego de 30 días, pero en esos 30 días no vas a rearmar a Ucrania otra vez. Que incluso, por un lado, Putin estaba hablando y por el otro, Sirkin, el jefe del comando de las fuerzas ucranianas, estaba disfrazando la estrepitosa y vergonzosa retirada de los ucranianos en Kursk y otras ciudades que ya han caído bajo el control ruso como un reagrupamiento. Entonces, mira, yo estoy completamente segura que el presidente ruso no va a permitir que los ucranianos se vuelvan a armar y se reagrupen para seguir y continuar esta guerra. Y precisamente por eso él de una vez pone los puntos sobre las IES y dice, ok, pero es un alto al fuego para llegar a una paz duradera. Y precisamente el día de hoy están a puerta cerrada conversando con el presidente ruso los enviados por Donald Trump, precisamente para estas negociaciones. ¿Qué te parece? Lo que vimos en Odessa hoy me parece, Margarita, con este informe que acabamos de ver, es simplemente eso, porque Occidente, la OTAN, algunos países europeos siguen en su insistencia de que esta guerra continúe. Y para que continúe la guerra, Zelensky sí o sí necesita armas. Y el envío de estos misiles a este buque tiene que ver precisamente con una fachada súper vergonzosa, además, en términos militares, y que no aprende Zelensky, porque ¿cuántos buques ha volado ya Putin en Odessa? Margarita. No aprende. ¿Cuántos armamentos occidentales no han quedado hechos polvo, hechos chatarra en Odessa? Completamente destruido por los rusos, que, bueno, la prensa ucraniana dice, Zelensky dice, no, eso era grano, pero la explosión fue tal que revela que allí lo que había era armamento occidental, había municiones allí, no habían granos en ese barco. Y queda otra vez en ridículo Zelensky y revela y sigue revelando la insistencia del occidente colectivo a seguir jugando en contra de la paz, a seguir jugando a que esta guerra continúe, a que, bueno, sigan poniendo las vidas humanas de los ucranianos en peligro, porque sí, hay bajas de lado y lado, pero la cantidad de fallecidos ucranianos en esta guerra se escapa de vista, que incluso Zelensky intenta esconder los números reales de las bajas
en el campo de batalla, porque es imperdonable lo que está haciendo este señor, Margarita. Ahora, tú me decías que querías adentrarte un poco en los detalles de este ataque. No sé si tendrás alguna imagen sobre Odessa ahí, Sí, para aquí. mostrar mientras yo explico algo muy breve, ¿no? Es simplemente una reseña de por qué, para poder entender por qué es que se están logrando avances en otros frentes de batalla como Kursk, mientras sigue el foco puesto ahí en Odessa, ahí donde tú estás marcando ese punto, efectivamente es porque Odessa sigue estando en el foco de Moscú y es porque analistas del tema militar que conocen muy bien paso a paso todo lo que acontece y todo lo que significa desde lo histórico, desde lo patrimonial, desde lo económico, lo estratégico, que Odessa viene siendo algo así como el talón de Aquiles de Ucrania para Rusia, por supuesto, y consideran desde una perspectiva táctica y estratégica que el ataque ese ruso al puerto de Odessa busca el debilitamiento económico de Kiev, porque no hay que olvidar que Odessa es un puerto clave para las exportaciones agrícolas ucranianas, especialmente de granos, de modo que hay que también atacar esa infraestructura, además porque la utiliza Zelensky, como bien tú acabas de señalar, de manera solapada, para decir que esos barcos lo que llevan es granos y en realidad lo que llevan es arsenal bélico que alguno de los aliados de la OTAN tiene que estarle colando todavía a Ucrania porque ya Estados Unidos suspendió, hizo un alto en ese envío. Entonces, Rusia no solo logra interrumpir ese comercio ilegal, sino que también le da el golpe certero a la capacidad de generar ingresos a Ucrania por ahí, porque eso también significa la forma de rearmarse. Y lo otro que persigue Rusia con esta fuerte embestida y Mirelvi sobre el objetivo económico es limitar la capacidad de Ucrania para utilizar el puerto como un punto logístico clave en el conflicto, por esto mismo que estamos diciendo. Por ahí entran los barcos esos con tal vez con bandera de otro país o con que no tenga nada que ver con la OTAN, sino camuflados, enmascarados y en condiciones que rodean esa tregua que se está proponiendo. Bueno, yo creo que esto muestra que Odessa sigue siendo el foco es un punto muy estratégico junto con Kursk, fíjate. Por un lado, allá en el frente está Kursk, pero acá en Odessa también se llevan a cabo acciones muy importantes para debilitar la fuerza de los ucranianos, del ejército ucraniano. Sí, fíjate que hay que mencionar, ¿no? El buque MJ Pinar. Este es un granelero, es decir, o sea, este barco está diseñado para transportar granos. Este barco, bajo la bandera de Barbados, que es un recurso común utilizado por armadores británicos y estadounidenses para evitar responsabilidades directas, claro, para tratar de tapar el envío de armamento occidental a Kiev. Bueno, lo vendió Zelensky como, no, este barco transportaba 30.000 toneladas de grano. Bueno, pero es que la detonación, Margarita, fue tan masiva que inmediatamente todos los expertos militares y expertos en explosivos señalan que allí había presencia de municiones, que no había producto agrícola. Y por supuesto, tenemos material audiovisual que pues confirma estas declaraciones de los expertos en explosivos y expertos militares que han hablado acerca de este caso. Yo te voy a poner por acá, vamos a... Esta recopilación de material audiovisual es de habitantes de Odessa.
habitantes de Odessa que comenzaron a grabar. Esa sería la primera explosión de Rusia hacia el barco. Lo que se vino después fueron detonaciones producto de esa primera explosión, pero que provenían del barco. Seguramente. Y acá vamos a ver imagen, video tras video recopilado a través de las redes sociales de la llamarada de fuego y humo que comenzó a salir después de la detonación. Lo que esto le agrega pues un material audiovisual importante para confirmar o poder, digamos, estar un poco de acuerdo con los expertos y analistas militares que sugieren que allí había municiones. Pero algo más allá, Margarita, que es insólito, es el propio material audiovisual grabado por los bomberos ucranianos que fueron a atender la emergencia, que fueron además con una cantidad de equipos sofisticados para poder manejar el fuego precisamente por explosiones de municiones. Y esto es material audiovisual ucraniano, no prorruso. Es de un portal ucraniano que les voy a poner acá. Es la acción de los bomberos en el puerto que comenzaron a atender el fuego que se esparcía, Margarita. Normalmente los rusos atacan su objetivo y punto, pero el fuego comenzó a propagarse por el puerto. Esos son daños colaterales. No es que Rusia tenga intención de afectar a los lugareños, ni mucho menos. Si una cosa ha caracterizado por siempre a la estrategia de los rusos, es de solo hacer blanco en objetivos militares y tratar de preservar a los civiles. Así es que esto hay que interpretarlo como un daño colateral que, bueno, es prácticamente inevitable. Allí se puede ver parte de la estructura del barco en este video y se puede ver cómo se propaga el fuego. Y este fuego se propaga, según los propios bomberos ucranianos, por el material bélico que había dentro del barco. Claro. Con lo cual, pues ellos mismos han desmentido a Zelensky. Los propios bomberos ucranianos han desmentido a Zelensky y pues ellos han publicado la verdad de la situación. Tuvieron que atender un fuego que se propagaba por el puerto debido al material que había dentro del barco, que hizo que esto se propagara pues de una manera bastante extensa. Ahora, sí, lo curioso, y no curioso, Margarita, sino, digamos que esto concuerda con lo que ya hemos venido escuchando del primer ministro británico en todas estas reuniones de emergencia, porque recuerden ustedes la vinculación de Barbados con los británicos. Entonces, este barco con esta bandera de Barbados simplemente era una fachada. Y pues muchos ya analistas están diciendo, bueno, allí pudiese haber una vinculación porque el señor Steinberg, lo hemos escuchado, en todas estas reuniones de emergencia con los jefes militares de la OTAN, de los 32 países miembros, excepto Estados Unidos, y la reunión de emergencia con la Unión Europea, tomando la batuta en el tema de rearme de Europa y demás, imagínense. Los británicos que ya no son miembros de ese bloque, son los que están dirigiendo ahora a los europeos. Esto más insólito no se puede señalar, pero lo que sí, Margarita, es que
en definitiva, lo que tenía ese barco no era grano. Indudablemente que era arsenal bélico, porque fíjate la forma en que se produce la onda de la primera explosión, te lo dice, que hubo una reacción endógena, o sea, de adentro del barco, hacia el ataque que recibió en principio de algún misil de los aviones cazas rusos. Así es que, sí, vamos perdón. a ver, Margarita, la segunda parte de nuestro reporte y seguimos comentando. Vamos. Ucranianas intentaron minimizar el alcance del ataque, sosteniendo que la carga del buque estaba destinada a la exportación de 30.000 toneladas de grano. Las imágenes de la explosión y los testimonios apuntaban a algo mucho más siniestro. La detonación fue tan potente que los restos del barco quedaron esparcidos por todo el puerto. Una muestra indiscutible de que la carga explosiva había sido significativamente mayor de lo que se había informado. El mismo Ministerio de Defensa ruso no tardó en precisar que, lejos de tratarse de un simple carguero comercial con grano a bordo, el ataque había sido dirigido a un vehículo de transporte que ocultaba armas y municiones bajo la apariencia de un cargamento humanitario. Las autoridades militares rusas señalaron que la explosión tan fuerte que se produjo no fue consecuencia de ningún error, ni mucho menos de un accidente relacionado con el grano, como algunos quisieron insinuar. Según sus informes, fueron las municiones las que detonarían, causando la devastación. Bueno, continuamos con este reporte, Margarita. Quisiera preguntarte sobre el contexto geopolítico que estamos viviendo actualmente. Ya nos avanzabas algo en el primer bloque. Sí. Y quisiera conectar esto con el tema del Mar Negro, que se ha convertido en un escenario clave en la confrontación entre perfectamente, Mirelvis. Hay una conexión realmente perfecta ahí, porque fíjate que el propio presidente Putin afirmó algo muy preciso y que apunta a una derrota ucraniana ya cantada. Y es que, refiriéndose al frente de batalla en Kursk, él dijo que los equipos bélicos de las tropas de Kiev en la provincia de Kursk quedaron abandonados. ¿Te acordás que en el comentario anterior vos hiciste referencia a cómo iban dejando los equipos y todo? Porque es una manera de que, como es el soldado o el mercenario que está participando del lado ucraniano en el combate, no tiene moral combativa, no tiene principios, no lucha por su patria, lo que hace es abandonar las armas y salir a la desbandada, al sálvese como pueda. Y bueno, dejaron equipos grandes de defensa, y es a los que hace referencia Putin ahí. Y él dice que es imposible sacar, y eso ya está garantizado. O sea, si se produce un bloqueo físico en los próximos días, es lo que está calculando Putin, sería imposible salir en absoluto, y solo habrá dos caminos: rendirse o, ya sabes, perecer en la batalla. Y también dijo que en esas circunstancias sería bueno para la parte ucraniana lograr un alto el fuego en 30 días. Él, o sea, está de acuerdo con que haya esa situación, pero él pone las condiciones y dice que Rusia estaría a favor, pero que hay matices, Mirelvis, y hay muchísimas interrogantes. Él reveló una cantidad enorme de dudas que tiene Rusia en concretar una tregua temporal en torno a lo que pasaría con los, por ejemplo, con los militares ucranianos que todavía se encuentran en Kursk. Y en ese sentido, fíjate que Putin desplegó algunas preguntas. Él dice, y uno intuye, ¿no?, que va a hacer que eso demore la tregua. Él, por ejemplo, preguntaba sobre los ucranianos que están ahí en Kursk, si se irán todos los que están allí sin luchar, si se supone que los van a dejar salir de allí después que han cometido crímenes en masa contra civiles, o les darán
los dirigentes ucranianos la orden de deponer las armas y simplemente rendirse. Bueno, esas preguntas que hizo Putin son realmente básicas y hacen suponer que yo creo que no va a haber tregua por ahora, porque todo eso sigue sin respuesta, Mirelvi. Fue lo que dijo el presidente ruso y me parece que habla a las claras de que Rusia no va a aceptar una tregua temporal, sino un acuerdo a largo plazo, un acuerdo sólido, pero no con toda esta cantidad de dudas e interrogantes que hay que hacen sospechar de que esos 30 días los va a utilizar Ucrania para rearmarse, porque eso es lo que quiere Zelensky. Es Y correcto. desde el principio ha quedado claro eso. Es que de hecho, Margarita, mientras estamos grabando este video, a puerta cerrada, una reunión conjunta entre el presidente ruso Vladimir Putin y representante especial del presidente estadounidense Donald Trump, Stephen Witkoff, se está dando al lugar. Y esto lo dijo el propio asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov. Incluso dijo, la reunión entre el enviado especial estadounidense y el presidente ruso se hará a puerta cerrada esta noche. Alto secreto militar. Es correcto. Y pues esta reunión va a tener lugar en el primer edificio del Kremlin después de la finalización entre las negociaciones Vladimir Putin y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Y Lukashenko también reaccionó a esto y dijo que Rusia, que el presidente Putin tiene el as de triunfo bajo la manga y Estados Unidos lo sabe. Ahora, ¿qué quiso decir Lukashenko con esto, Margarita? Bueno, Lukashenko ha dicho esto porque realmente lo primero es que Rusia ha avanzado en las últimas jornadas de manera intensa, con combates muy decisivos, retomando muchas ciudades importantes como Sucha, lo de Kursk, con esta maniobra que hubo, una operación que, bueno, va a pasar a los anales de la historia de este conflicto ruso-ucraniano como una proeza militar. El haber logrado que estos 800 soldados rusos avancen durante todos esos días por 15 kilómetros encorvados, además cargados con mochilas y arsenal, y se hayan infiltrado en el corazón de las tropas ucranianas que desde el año pasado se adueñaron de ese territorio ruso de Kursk. Y yo creo que esa fue una estrategia, pero magistral, por parte de Rusia y que ha determinado lo que ahora está planteando Putin, que Kursk ya está del lado de Rusia. Entonces, Lukashenko hace referencia a eso y también porque está convencido, no solo porque es uno de los aliados más cercanos y fieles a Vladimir Putin, sino porque está convencido del poderío militar que tiene Rusia y de que y además de la digamos la cualidad que tiene Vladimir Putin de llevar el conflicto de una manera muy cauta, sin excesos, porque todo el mundo sabe que si hubiera querido desde las primeras jornadas de este conflicto por allá por el 2022, hubiera apretado un botoncito y en minutos hubiera borrado el lugar que hubiera querido de Ucrania que no estuviera ya. Pero no lo ha hecho así. Ha hecho una operación quirúrgica, que es la que, que sigue llevando adelante, solo que en esta etapa, que yo digo que es decisiva ya para darle el golpe final a Ucrania y que este muchacho se acabe de convencer de que está obsesionado por llevar adelante una contraofensiva que no tiene sentido, que es estéril, que no puede contra una potencia militar como Rusia. Bueno, pues yo creo que en este momento Moscú está
aceptando los combates más determinantes. Lukashenko sabe eso mejor que nadie. Es, como te decía, uno de los aliados más fuertes y fieles de Moscú, y ha hecho muchos contratos, ha dado muchas pruebas y muchos compromisos de seguir apoyando a Rusia, y lo ha hecho en el campo diplomático, aún con muchas fuerzas en contra de él en escenarios internacionales, en Unión Europea, en todos los lugares donde han querido sacudir a Lukashenko y cuestionarlo, siempre ha sido fiel al lado de Moscú. Así es. En todo caso, este ataque, la reunión que se está llevando en este preciso momento entre el enviado especial estadounidense y el presidente ruso a puerta cerrada, y resultados como este ataque a este barco que traía presuntamente material, arsenal bélico y municiones, ejerce sin duda una presión sobre Occidente. Sobre ese Occidente, como las declaraciones de Macron y Steinmeier, incluso de Bordelais, a querer rearmar a Europa, a querer rearmar a Zelensky, a que está apostando porque esta guerra continúe, la OTAN presionando en el Báltico a ver si es que genera alguna escaramuza con los rusos. Y esto simplemente, cada fracaso, cada ataque certero de los rusos pone una presión increíble sobre estos actores, Margarita, y esto obliga sin duda a Donald Trump a reevaluar la estrategia, especialmente en este contexto de creciente fatiga bélica entre la política interna también estadounidense, que pues bastante ha sufrido ya por las decisiones de Biden, que a lo interno Estados Unidos también tiene su propia crisis, mucho consecuencia de las acciones de Biden a desgarrar las arcas estadounidenses, y ahora, bueno, a lo interno Donald Trump está lidiando con esto, mucho más allá de sus intereses sobre su plan de América Primero. Pero lo que sí es cierto es que esto pone presión en las negociaciones, pone mucha presión sobre Occidente, pone mucha presión también sobre Estados Unidos, pero el presidente ruso ha dado directrices, nos ha explicado muy bien Margarita, ha dado muchas directrices y no van a ceder. Me parece que los rusos no van a ceder con esto. Sí. Dame tus comentarios finales, Margarita, porque ya estamos llegando al final de este análisis. Sí. Para ir cerrando, me parece y coincido plenamente con lo que vos estás planteando. Yo creo que más allá, y por mucho que Donald Trump presione a Rusia para que haga un alto al fuego, para que firme una paz o para que ceda o flexibilice, lo que sea, la cautela con la que se está conduciendo Vladimir Putin es la mejor expresión de cómo él, al final Rusia va a decir la última palabra, no la va a decir Estados Unidos. Ya sabemos que va a ser así. Y la combatividad de las fuerzas rusas con el uso de aviones caza es lo que, y de todas el arsenal y la tecnología de que dispone, es lo que está determinando esos ataques tan efectivos como los que están sufriendo ahí la contraofensiva ucraniana. Mira, efectivamente, una de las ciudades últimas que se tomó fue Sucha, yo te lo decía ahorita, y dicen las fuentes que en un día los rusos liberaron Dnepro, Energía, en la ciudad de Donetsk, y 5 asentamientos más en la región de Kursk. Esto te da, Mirelvis, la medida de que van rapidísimo y de manera aplastante. En suma, está Rusia ganando la guerra. Y que los habitantes ucranianos lloraron cuando los rusos liberaron esos asentamientos, lloraron, porque entraron los rusos y se acabaron los crímenes que se estaban cometiendo allí con los propios civiles. Y eso, bueno, en resumen, lo que nos dice es que los ucranianos solo tienen 2 caminos:
o entablan negociaciones bajo las condiciones que está planteando Moscú, o se rinden incondicionalmente. Pero de cualquier manera, mira, Elvis, Rusia gana. Así que, bueno, llegamos así al término de este comentario, no sin antes agradecer la amable compañía de nuestros seguidores por este canal de prensa alternativa que es la voz que habla alto y claro en la patria grande. Así que siempre esperamos por sus comentarios, no importa si coinciden o no con los que hemos expuesto nosotras. Adelante, Mirelis. Gracias, Margarita, de verdad, por estar con nosotros el día de hoy. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué va a suceder con esta reunión entre Putin y el enviado especial? ¿Qué creen ustedes que se va a decidir allí? Los leemos en los comentarios. Recuerden, por favor, darle me gusta, activar la campanita, suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.